Buenas noches, mis queridos y mis queridas. ¿Cómo están? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? ¿Qué ondas? Esperándolo como agua de mayo. ¿Cómo me los trataron los parciales? Con violencia, licenciado, con violencia. Licenciado, buenas Diga, noches, diga. doctor. Buenas Yo tuve noches. un problema que, fíjese que cuando ya había hecho el parcial se me fue el internet y no pude, ya lo había terminado y no se lo pude enviar. De ahí tuve que volver a conectarme, me costó para volver a entrar a internet y lo hice así rápido, pero no sé si se le volvió, si usted lo recibió, doctor. Fíjense que este, al secretariado le he dejado una tarea porque este examen fue bien accidentado. Ocurre que entre mis innumerables debilidades, una de ellas es llenar cuestionarios, pero peor que esa es hacerlos. Y si ustedes fijaron en el examen, no iba a poner su nombre. Entonces tengo esa dificultad, que solo tengo los correos y algunos no los puedo detectar con su correo. Así que por eso la primera parte de esta clase quisiera que llegáramos a un acuerdo. En primer lugar, porque eh, quisiera que habláramos del examen, porque yo quería no hacerlo tan violento como dicen. Yo opino Y 9 había para un, todos. perdón, Yo opino 9 para todos. esas ideas le pueden dar el infarto a alguien, hombre. Son fantásticas. O otro cuatro No, es como que no base, se así como puede. en el laboratorio, Lick. No, les voy a decir por qué. A mí me costó hacer mucho ese examen porque lo quise hacer muy balanceado y si ustedes se recuerdan, ya vamos a hablar del examen en concreto. El problema es que yo les dije que le quería bajar el peso en cuanto a ponderación y evaluación que tiene el examen. Entonces hay una pregunta extraña que, que yo quería que fuera el equilibrio. Fueron la de 30, ¿verdad? Principios del derecho ambiental. Esa se podía hacer con un mínimo esfuerzo y hasta donde entiendo todos la contestaron. Por supuesto que en todo, por eso no se para todo por aún en un examen como este se mira la personalidad y se mira la acuciosidad y se mira lo prolijo, porque esa pregunta la contestaron de forma diferente. Hubo alguien que fue muy ordenado, otros que no, y ese era el propósito. El propósito era que todos la contestaran y ese fue un propósito inicial, pero también hay diferencias, o sea, no pueden ser todos iguales porque no lo son. Entonces, esa iniciativa de don José Ángel Laínez es muy buena desde ese lado, pero no tan buena desde ese lado porque sería injusto con algunos. Bien, lo que quisiera es que si hablamos del examen, eh, y lo voy a tomar ahorita,
Eh, por ejemplo, pero déjenme un tiempito, voy a poner las diapositivas para ver. Permítanme que hoy estoy más torpe que de costumbre. Ustedes ya saben también que mi otra debilidad es la informática. Bueno, entonces, la primera pregunta era, para El Salvador, el derecho ambiental se origina en la Declaración de Estocolmo, la Constitución del 83, las reformas constitucionales del 92 en adelante, Ley de Derecho Ambiental, A y B, A y C. ¿Cuál era la correcta? La correcta era la última, A y C. ¿Ok? Se me quedaron silentes. Aquí estamos, Lick. Ok. Para la segunda, la base constitucional del derecho ambiental es A, artículos 65 y 69, artículo 113, artículo 117, artículo 144. Y había una alternativa que decía artículos 117 y 246, artículos 117, 144 y 246, y una última que decía todas. ¿Cuál es la correcta? La correcta es la letra E, artículos 117 y 246. Licenciado, disculpe, Señorita, o sea, yo salí mal, pero, o sea, yo pensaba que solo era el 117, o sea, no se me cruzó por la mente el otro. vaya, y por eso... Igual eso puse que el 117 pues te recordado. Sí, pero quizás hay que explicar Pero que cuando se hace un examen de estos y hemos insistido en un artículo y ciertamente por allí iba una línea, porque era la segunda opción, perdón, la tercera opción, pero cuando yo establezco combinaciones de artículos para base constitucional, es para que vayan un poquito más allá. Porque el derecho ambiental, como lo es el derecho laboral, tiene una característica que aporta el derecho constitucional moderno, que es el no incluir listas exhaustivas, sino que el terreno de los derechos y los principios en los que algo se basa sean más amplios. Esa fue mi idea. Aparte de que yo creo que ustedes ya llevaron derecho constitucional. ¿O me equivoco? No, no, Lick, no se equivoca. Entonces, este es un ejercicio de raciocinio jurídico, el que es algunos artículos
la invitación a eso. Y se pretende por parte de mi persona que aunque estoy examinando una materia, y yo lo he dicho en esta asignatura, el conocimiento es residual. Entonces, uno está en un nivel, pero este nivel es fruto de los niveles que ha superado. Y en el área constitucional yo he sido muy amplio y traté de que las cosas se vieran de esa manera. Por eso, por eso esta reflexión al respecto de esta pregunta y esta respuesta. Bien. En el mismo sentido va la siguiente pregunta, o sea, de hacer raciocinio. Dice, ¿qué fase del derecho ambiental internacional incidió más en el derecho salvadoreño? Vaya, ¿cuál es la idea? La idea es que tenían el libro del doctor. Y en el libro del doctor están las fases. Entonces uno tiene que ubicarse. Las fases deben de servir para eso, para ubicación mental. Y por supuesto que la fase era la tercera. Licenciado, si no me equivoco, en el parcial aparecía que la respuesta era la cuarta, porque nosotros, bueno, al menos yo puse la tercera y a mí me parecía como que estaba mala. No sé si ahí era un error de sistema, pero sí, yo estoy completamente de acuerdo que la tercera fase en la que nosotros nos basamos como país, pero según los resultados que aparecen en el parcial, le parecía la cuarta, no sé. Ah, y otra cosa, si nos vamos a la aplicación pues amplia de la Constitución misma, se puede decir que incluso el artículo 1 es más ecológico que los demás o es más ambiental que los otros porque preservan el origen de la vida, no solo humana, sino que se puede incluir a la natural en ese sentido. Y pero en la pregunta anterior a la que estaba haciendo referencia en cuanto a los artículos que era base el derecho ambiental, si no me equivoco, yo puedo decir que todos incluso, porque todos hablan o todos pueden tener relación en cuanto a la protección o conservación o incluso aprovechamiento de los recursos naturales. En esa sí, yo al 246, cuando vi la respuesta, sinceramente yo no encontraba una explicación, no encontré una explicación, incluso quizás los autores lo manejan así o el criterio de usted, pero a mí se me hizo bastante pues, chocante ese artículo, ¿no? Porque no, siendo sincero, no le encontré la relación directa que se puede aplicar, ¿no? Sí, como les decía, ese artículo es el que habla de los principios, que no pueden ser alterados por otras normas. Entonces, pero por eso les he dicho yo siempre que el examen parcial tiene ese riesgo y ese es un problema. Por eso podemos llegar a acuerdos ahora. A veces el examinador se vuelve muy subjetivo y ese es el problema precisamente del parcial. Y por eso he querido minimizarlo yo, pero siempre se pueden cometer errores o se hizo mal la digitada. Bien, dejemos este punto dejemos el de la base constitucional y el de las fases y voy a continuar para ver si hay más puntos de acuerdo y desacuerdo. Yo creo que el que menos problemas iba a tener fue el que yo lo he revisado y prácticamente todos lo contestaron, todos pusieron 30, porque habían 35, 37. Si uno miraba el libro del doctor y si miraba el artículo, perdón, el capítulo correspondiente del libro
pertinente. Entonces, por ahí no hay vía pierde. Esta pregunta, si no era subjetiva, esta pregunta es tomada de la explicación del doctor, del libro del doctor. Primera ley en El Salvador de contenido ambiental. Esta sí a muerte es la ley forestal. Y eso sí. Sí, es la ley forestal. No, pues es que ahí sí no hay pierde, ¿verdad? Por eso les digo, voy a seguir adelante. Esta es otra pregunta compleja. Titulares del derecho ambiental. Todas las personas, individuo y la colectividad. Yo me voy por esto, por las explicaciones que he dado en esta clase. Porque hablamos mucho de los intereses difusos. Y este problema que trata el doctor Mejía en su libro es el de la responsabilidad. Y sobre todo las modificaciones. Yo les planteé mi idea, alguna no la terminé, creo yo que quedó inconclusa, pero el delincuente tiene más recursos y agrede a la sociedad de varias maneras. Pasa en el derecho penal y pasa en el derecho ambiental. Entonces, en esta pregunta, sí, es el individuo y la colectividad. Siguiendo adelante, ¿qué fines debe promover la responsabilidad ambiental? Cuando estábamos explicando partes del libro del doctor, yo les indiqué, si ustedes se recuerdan a los que estuvieron presentes, que yo les dije que se fijaran en una palabra que le gustaba al doctor, que la repetía, que era la palabra razonable. Y por eso la respuesta estaba en la C, progreso razonable. Y esto tiene mucho sentido con la temática de la clase de este día. Bien. El derecho a un ambiente sano en El Salvador es la primera, un derecho subjetivo. Ahí sí que no hay pierde. Es un derecho subjetivo. Y esta pregunta, la última, creo que es, sí, de la comparación entre el Sistema Nacional de Gestión del Medio Ambiente y lo que establece el artículo 2 del reglamento de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, se puede concluir que el Sistema Nacional es y aquí otra vez el razonamiento. Que sería la respuesta C junto con la E, que sería la respuesta H. Limitado y realista. Y también tiene mucho que ver con el tema de este día, que es sobre el desarrollo sostenible. Pero vamos a ver. Don Arles Lizama, a quien yo respeto mucho y ha organizado muy bien su exposición sobre dos preguntas, que si no hay objeción sería con las que nos quedaran para este día de cuestionamiento, porque
No he puesto notas todavía. Y no las he puesto por un error mío, y quizás es mejor, porque como omití el nombre de cada uno de ustedes y solo tengo los correos, y por eso le pedí al secretariado este día que me hiciera este favor de que me pusiera en el tablón los correos con los nombres a que corresponden, porque eso en los correos siempre ha sido un problema. Ponen unas cosas, yo creí que los correos institucionales iban a ser más o menos como los que nos ponen a nosotros, que el mío es Mario.López y a todos los empleados de la UMA nos ponen un nombre y un apellido separados por un punto, pero con ustedes se disparan las cosas. Entonces, sí, yo provoqué esa pérdida que me he dado porque omití el nombre, se me fue. Es un error mío. Es más, alguien que me ayuda me estaba diciendo que por ese error les diera un punto a todos. ¿Verdad? Bien. Pero negociemos esos dos. El comité acepta eso. No, hombre, si el comité hoy está bien comelón. Este comité ha venido con hambre después de estos parciales violentos, como dice Brian. Ok. Tenemos la base constitucional y tenemos las fases. ¿Qué dice Brandon? Hola, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Brandon. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Lizama respecto de la base constitucional del medio ambiente y respecto también de las fases. Estoy de acuerdo que es la tercera fase. Sí, yo también. Y si hay una falla allí que dice que es la cuarta y que la tercera está mala, pues hay un problema y hay que corregirlo. Por eso les digo que voy a verificar, pero sí le pido al secretariado un favor. Tú y tus compañeros pueden proporcionarme los nombres con los correos y lo pueden poner Sí, en el tablón. Sí, solo que nos falta allí porque, bueno, yo acabo de venir del trabajo, ya me voy a coordinar bien con ellos para los que faltan y de ser posible le vamos a escribir a los que no lo hayan enviado. Sí, porque mientras no esté seguro, el problema fue que yo estaba muy concentrado en los correos y las tareas que hice cuando estaba haciendo el formulario se concentraron en eso y se me olvidó el nombre. O sea, realmente fue una omisión, un olvido, fue un error mío. Entonces, no he podido calificar. Sí les voy a decir que algunos salieron muy mal, pero otros que no. O sea, la nota que ha dado la máquina, porque la máquina califica 8 preguntas y la novena la han sacado bien todos. No es la novena en el orden, ¿verdad? Pero la de los 30, lo máximo que se podía sacar que calificaba la máquina era 7. Y hay 14 estudiantes que tienen 7. Que me inclinaría yo a pensar que sumándole los otros 3, esos serían unas notas excelentes. Pero como les digo, tengo que ver los nombres porque ahorita solo tengo los correos y estoy en un barullo que yo no salgo de allí. Y por eso necesito el auxilio del secretariado. Doctor, disculpe. Walter, Disculpe, dime. una consulta.
Quería decirle que verdad que los iba a tomar en cuenta, doctor, lo que le hicimos, le mandamos la tarea, dijo que los iba a tomar en cuenta para este parcial, doctor. ¿Cuál tarea, Walter? Era la del foro, licenciado, la de la pregunta que habilitó. Ah, la del foro, es cierto, muy bien, correcto, muy bien, sí, está bien, está bien. Sí, eso le va a dar un porcentaje que puede llegar a 1. No le prometo a todo el mundo que va a tener 1, pero sí algunos si tienen porcentuales para llegar a una nota, se la voy a redondear, dependiendo de lo que hayan aportado en el foro. Correcto, correcto, muy bien. Fíjense que eso se me había olvidado también, esto de que ustedes tengan un profesor viejito, está fregados, pero bueno, ustedes recuerdan. Licenciado, Merceditas. yo recuerdo también de que usted dijo, o sea, antes de que hiciésemos el primer laboratorio, que iba a dar ponderación a las calificaciones que usted nos pusiera de bien, de muy bueno o de óptimo. Entonces recuerdo que también dijo que la podríamos usar en el laboratorio o en el parcial. Entonces, o sea, si yo lo estoy recordando, es obviamente salí mal, ¿verdad? Entonces, y que en el primer laboratorio, o sea, no me ponderó la participación que había tenido, que era de óptimo. Muy bien, Merceditas, pero una pregunta. ¿En el examen realizado ustedes miraban que habían salido mal o bien? No, yo vi que salí mal. O sea, como Sí se lograba visualizarlo. el cuestionario nos devolvió otra vez, entonces ahí vi que las que me habían salido malas. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Manuel. ¿Sí? Con respecto a lo que dice la compañera Mercedes, entiendo esa parte de que dice que usted iba, si le daba un bien o un regular, usted iba a ponderar, pero fíjese que estábamos analizando una cosa de que no todos participamos, o sea, ahí quedamos varios sin ese beneficio, por decirlo así, ¿verdad? Yo considero ahí que eso pues es de acuerdo, es de participar en clase y todo eso, pero considero, licenciado, que ahí sí quedamos unos muy abajo, pues, ¿verdad? En desventaja, dices tú. Es desventaja, correcto. Ok. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Emilio. Emilio Baltasar le saluda. Fíjese de que, bueno, nosotros por la situación de Alba, pues nosotros habíamos estado escuchando las clases pregrabadas, ¿verdad? Entonces, apoyando lo que decía el compañero Amílcar, en las participaciones, licenciado, realmente se escuchan intervenciones que realmente no van de acuerdo a lo que el tema que de repente usted está tocando. Entonces, ahí sí yo estoy de acuerdo también que quedaríamos en desventaja aquellos que no hemos podido participar, pues entonces tal vez usted puede valorar ese punto, pues porque realmente no todos tenemos la oportunidad de participar por razones de trabajo, tiempo, salud, etcétera. Entonces también hay que valorar esa situación, pues, ¿verdad? Sí, gracias. Es que el propósito de los foros, lo que pasa es que solo uno se pudo hacer. El propósito de los foros es que, así como las participaciones ayudan en el laboratorio, que fuesen los foros los que apoyaran en los parciales. Pero como solo uno se hizo y además las participaciones y las calificaciones para este parcial no creo que hubo muchas, si me recuerda el secretariado. Lic, licenciado, buenas noches. Buenas noches, David. Buenas noches, Lic. Quizás lo que voy a secundar a lo que los compañeros están diciendo, quizás usted se ha enfocado un poquito al foro, pero creo que no se ha entendido la parte de lo que se quiere dar a entender, que es la parte de que la cuestión de la participación hoy se mira como una competencia, pues que todos quieren pues tener esa calificación óptima, no sé cómo usted lo ha calificado, pues del que más participa
tiene más beneficio al momento de la calificación o cuando usted va a calificar o poner algún punto, 2 puntos. Entonces, yo creería, ¿verdad? En lo personal, de que quizás se debería de manejar de otra forma la participación, porque como bien dijo Emilio, no todos a veces tenemos el tiempo para poder opinar del tema, o a veces se opina pues de manera errónea. Pero yo he visto pues ahora todos hay que tener competencia. ¿Quién opina más? Obviamente va a tener una mejor participación al final. Entonces, yo no sé si esto se va a seguir trabajando de la misma manera de aquí en adelante o si va a cambiar el método. Es que el propósito inicial fue este, vamos a recordarlo. Sabiendo esa situación de que hay estudiantes que no tienen la capacidad de estar en clase por razones de salud, estamos en una pandemia, por razones de trabajo o por otra clase de razones. Entonces, no íbamos a valorar la asistencia, pero sí valoraríamos la participación. Ahora, traté yo, con el apoyo del secretariado, de que no fuese cualquier participación y por eso a algunas les asigné nota. Algunas evidente y algunas muy sobresaliente. Pero el problema es que hay personas que están y nunca participan. Y eso pasa en el área presencial, ¿verdad? O sea, no solo en la virtual. Ahora el problema es que en un grupo de 44, 47, no pasan de 20 los que participan. Entonces, ese monopolio llega a ser desventajoso para los demás. Por eso la última vez le pedí a Brandon que me diera un listado de los que nunca habían participado y estaban presentes, porque los voy a invitar a que participen, a estos que están presentes pero que no intervienen. Entonces es para equilibrar estas cosas. Siempre hay desequilibrios. Licenciado. Dígame, José Roberto. Sí, bueno, perdón, con el permiso de Oscar ahí, tal vez si se pudiesen hacer como una idea, ¿va? Como siempre abordar foros para que los demás que a veces por X motivo, ¿va? En el caso de Alba y Baltasar, en el caso de muchos que trabajan, no pueden estar presentes en la clase, manejar como foros donde en un determinado momento que haya tiempo, poder participar, ¿va? Porque sí, segundo lo que dice Omar, esto de participar con el respeto que usted se merece ya se hace una competencia, ya se hace en el sentido de que a veces lo que decimos no es muy acertado y me incluyo porque yo he opinado. Entonces el punto es de que toda la opinión siempre gira con el mismo grupo, el mismo que propone temas, el mismo que propone respuestas de astralidad y todo eso. Y muchas veces esa situación descompensa a tal vez aquellos compañeros que por X motivo no pueden estar en las clases y todo, ¿verdad? Yo siempre he tratado la cuestión del compañerismo en todos los grupos y considero de que deberíamos enfocarnos no solo en nuestra nota individual, sino también sacar adelante a aquellos compañeros, ¿verdad?, que por X motivo no pueden, pues. Entonces sería bueno flexibilizar en cierta medida de parte suya el que ellos tengan, o sea, sí tienen que participar, pues, porque lo sé, pero buscar como medidas más alternas, para no solo abandonar y redundar en la parte de las preguntas, que ya siempre lo hacemos, pues que es algo cotidiano. Entonces, nada más en mi opinión y con todo respeto a su cátedra y a los demás compañeros, pero es mi opinión, ¿verdad? Por la libertad de expresión y es lo que tengo que decir. Gracias, José Roberto. Es que lo que ocurre es una cuestión muy sencilla.
Ustedes no tienen idea de las universidades en las cuales he trabajado. Quizás la universidad más pintoresca en ese respecto es la Universidad de El Salvador. Grandes grupos y en los cuales hay unas personas que se paran para hablar cualquier cantidad de sinsentidos. Y a veces el grupo me decía, cállelo, párelo, ¿verdad? Y cada quien, pero entonces yo he creído que la manera de equilibrar esta situación, y fíjense que no fue iniciativa mía, sino que fue iniciativa del tutor que yo tengo en esta asignatura, porque todos los profesores en el área virtual tenemos un tutor. Entonces, tomando lo que me dijo el tutor y lo que estás diciendo tú, vamos a hacer una cosa. En primer lugar, para el segundo parcial, vamos a hacer más foros. Eso en primer lugar. Los foros, como estos, ¿verdad? Son escritos y como se da un periodo más amplio, pues aquellos que tienen limitaciones de tiempo en la asistencia, pues podrán participar. Fíjense que la temática de hoy se presta mucho a eso. Brian, ¿estás presente? Sí, Lick. Bien, miren, ya saben cómo Brian nos está colaborando y su trabajo ha sido muy eficiente. Bien. Ocurre que el tema, vamos a ver. Voy a dejar un acuerdo aquí. Voy a revisar la pregunta de la base constitucional y voy a revisar la pregunta de las fases. Miguel. Sí, licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. Fíjese que mi pregunta es muy puntual, que si yo le puedo pues exponer algunos motivos por los cuales yo estoy en desacuerdo con el resultado que el sistema nos dio, o le puedo compartir un par de ideas en este momento, o lo hago por correo. No, dímelo. Sí, por ejemplo, fíjese que usted hace un momento nos comentó que fue la ley forestal la que aparece como primera ley de contenido ambiental. Sin embargo, cronológicamente no es así. La página 46 del libro del doctor Mejía, más bien dice que es la ley de riego y avenamiento, la primera ley. Sí, en cambio, muchas gracias. Sobre la ley forestal dice que es una ley con mayor contenido ambiental. Entonces, si la pregunta hubiese sido la ley en El Salvador con mayor contenido ambiental, pues estoy de acuerdo, sería la forestal, pero ahí dice la primera ley en El Salvador de contenido ambiental, y esa es la de riego y avenamiento. Página 46 del libro del doctor Mejía, es la línea penúltima. Bueno, el último párrafo. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Para eso son estas sesiones que hago yo, porque todos estamos sujetos a cometer errores. Yo los he cometido en este examen, y entonces, si esos errores dañan, así como en el ambiente, tenemos que reparar. Voy a revisar esa pregunta también. Gracias a ti, Miguel. Gracias. Muy amable, licenciado. También quisiera acotar sobre otra pregunta que dice, ¿qué fines debe promover la responsabilidad ambiental? Fíjese que toda la exposición del libro del doctor Mejía, que tiene una profunda fundamentación constitucional, bueno, usted puede verlo en un buscador en el archivo en PDF. Él menciona en 34 ocasiones que el derecho que subyace del artículo 117 de la Constitución es el derecho al ambiente sano.
y menciona la combinación de palabras ambiente sano en 34 ocasiones. En cambio, progreso razonable no se encuentra en ninguna ocasión en el libro. Y así es que yo en ese punto también discrepo. No sé si los compañeros me podrían también participar sobre eso. Sí, licenciado, buenas noches. Con Buenas respecto noches. a esta última pregunta que se acaba de referir Miguel, si bien es cierto que el autor en muchas ocasiones no menciona el progreso razonable, pero sí considero que el progreso razonable es una de las terminologías que podemos utilizar para un equilibrio tanto hacia el presente como hacia el futuro, porque como lo hemos dicho en clase y como el mismo autor expresa, el objetivo o los fines del medio ambiente, del derecho al medio ambiente, es preservar, a pesar de que suene no muy ambiental, pero es preservar el futuro para que las generaciones futuras tengan de dónde aprovecharla. Entonces, en esa pregunta, en cuanto a la terminología de progreso razonable, estaría de acuerdo con, sí, en caso fuera eso, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Voy a revisar la pregunta de la ley forestal. Y lo que pasa con el desarrollo sostenible, razonable, es una cuestión. Fíjense que el tema de hoy es desarrollo sostenible, ligado al corazón de la ley, que es la temática esta del impacto ambiental. Pero el marco general global es comprender en la verdadera dimensión que tienen los llamados ODS, o sea, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La idea de Naciones Unidas y la idea de las personas sensatas del planeta es, y ya los invito porque el tiempo se nos va a ir, son 17 ODS señalados por las Naciones Unidas. Y aquí entra Brian. Brian, si ya te lo pedí, me decís, ¿has conseguido el reglamento interior del órgano ejecutivo? Creo que sí, de hecho creo que lo compartí la vez pasada al tablón, si no me equivoco. Bueno, si ya está, no pasa nada. Pero sí quiero que subas los acuerdos de Río. Vale, déjeme apuntar entonces. Acuerdo de Río. Y el documento de Naciones Unidas donde señala los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Licenciado, sí, con respecto a estos dos documentos, bueno, principalmente a la Declaración del Río, en muchas ocasiones... Sí, perdón. Arles. Sí, en muchas ocasiones se menciona tanto en la Declaración de Estocolmo como en un documento que usted anexó a la plataforma, y pues tratar de anexarlo a estas alturas, creería yo que tendríamos que tener conocimiento de ese aspecto. A lo que voy con mi comentario es que quizá podríamos aportar en esas opiniones o comentarios que hacemos cada uno de los estudiantes que estamos en esta cátedra, que faltan documentos que incluso se están hablando, que se están desarrollando y están exponiendo otros autores en su contenido y que no estamos hablando. Pues, o sea, es como, considero que después del parcial, anexar la declaración del... Se quedó sin sonido. Ya es un poco de porque yo no lo yo oigo. sé que algunos no lo han leído, pero bueno, lo que pasa, Arles, es esto. Fíjate que el tema que nos toca ahorita es instancias ambientales. Y allí están el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el de Salud,
los gobiernos locales, la Procuraduría para Defensa de Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil, la Fiscalía, la evaluación de impacto ambiental, las etapas de la evaluación y la categorización ambiental. Pero el propósito mío es este, o sea, Brian, te pedí que a la par de la Declaración de Estocolmo pusieras el Acuerdo de Río. No, la actividad que me había solicitado usted anteriormente, que al final la cancelamos por mucho contenido para el parcial, era que buscara los tratados internacionales que tuvieran que ver con la ley ambiental, la ley de medio ambiente, pero se canceló. De ahí en adelante no me dijo mayor actividad hasta ahorita. Bueno, entonces, mira, no es solo un acuerdo de ríos, eso es en plural, son acuerdos. Pero quiero que tengan en cuenta para esta parte. Licenciado Mario, discúlpeme que le interrumpa. No, dele. Que hace algunos minutos el compañero Oscar Armando Alfaro le pidió la palabra levantando la mano. Él en una ocasión tuvo la deferencia de hacer lo mismo por mí y entonces ahora yo le pido si le puede atender. Gracias. Sí, voy a terminar de hablar un poquito y le cedo la palabra a Oscar. Miren, hay un decreto que es el de creación del Ministerio del Medio Ambiente. Hay otro decreto que es la creación del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible. Y ahí habla de la alianza regional. Entonces, como quiero hablar de los agentes, pero como muy bien lo ha dicho Arles y ya también lo puntualiza Brian, aquí hay mucho que no hemos mencionado y que tiene que ver. Entonces, podrían ser los aportes de ustedes, darse un trabajito de investigación y a lo que se ha dicho, ustedes lo aportan por medio de un correo o en el tablón, pero para que participen más. Y ahora le cedo la palabra a Oscar, que había pedido su presentación. Sí, muchas gracias. Y también debo comenzar con agradecer al compañero que es muy cortés en hacerlo, en hacerme escuchar. Pues, sí, licenciado, y pues no tengo la intención de hacerle retroceder en cuanto a lo que usted ya está diciendo, pero cuando le pedí la palabra todavía estamos haciendo el abordaje del tema que ahorita quiero mencionar, pues, y como el compañero revivió la oportunidad para que yo opinara, pues es por eso que lo voy a tocar, porque mi intención no es quitarle el hilo que lleva. Sin embargo, con relación a lo que se está tocando, que es a lo que comenzamos a tocar, que es relacionado a cómo ha sido esta noche el desarrollo suyo del contenido del parcial, pues yo en vez de sentir que he aprendido, pues yo siento que estoy confundiéndome mucho. Yo en un inicio, y lo digo con mucha propiedad porque cuando usted comenzó a dar clases, yo dije que no sabía nadita de lo que es esta cátedra y pues estaba contento que iba a aprender, pero con el respeto que usted se merece, he aprendido poco o nada. ¿Por qué? Porque en un inicio nos dejamos, usted le encomienda a alguien que busque, que haga una búsqueda de varios cuerpos legales que están allí, que como se puede mencionar que son unos 16, 18 más o menos cuerpos legales de lo que usted pidió que leyéramos considerando los primeros artículos. Entonces yo con eso me asusté sinceramente porque nunca se ha visto que en una sola cátedra se nos haga se nos den todo ese montón de cuerpos legales y
sin entrar en materia con ninguno de ellos, y solo estoy pidiendo que se lea los inicios. Y pues yo me voy a revisar el programa que usted nos proporcionó en un buen inicio, y pues esas leyes, esos cuerpos legales, tratados que ahí se ven, se van a ir canalizando se ve que se van ventilando a lo largo del ciclo. Y pues ya tenemos por ahí impreso, hemos tocado algunos cuerpos legales en donde quizás yo puedo sospechar, quizás, ojalá que me equivoque, que no va usted a someterse a lo que es el programa que la universidad le ha dado, porque ya hemos tocado algunas leyes, algunos cuerpos legales que están contemplados, por ejemplo, en la número 5, ya bien adelantado. Entonces, esa confusión yo quisiera que usted me la aclare, porque si hoy le salí mal, yo he salido muy mal porque en este parcial, no por falta de que yo no haya leído, yo me rebusqué, hice todo lo que asumí, pues el rol de estudiante. Sin embargo, salí muy mal en virtud de que habían cosas, porque usted ya las aclaró, ¿no? Pero y no hablo porque haya salido mal, sino porque o es de revisar el sistema o la metodología que usted tiene, sobre todo enfocado a la subjetividad que usted tiene. No sé si su intención es hacernos quebrar o hacer en qué, porque si usted mezcla derecho constitucional en esto, está bien, pero usted dar por entendido de que nosotros manejamos ese artículo que no mencionamos, de que nos enfocamos solo en el 117, y si lo mencionamos fue de una forma pasajera, entonces es donde yo ya no entendí. Y entonces puede retomar lo que Brian dice. Pues, entonces también el artículo 1 de la Constitución es más ambientalista. Y entonces ahí es donde esa subjetividad con nosotros no hace clic, porque son cosas que no espere nunca recibir de parte de un docente del calibre que ustedes, a quien yo admiro y respeto mucho. Muchas gracias. Bueno, Oscar, te agradezco la participación. Yo creo que una de las cosas que yo aspiro a que tengan mis estudiantes es el valor, la valentía de decirme si piensan que estoy equivocado. A mí me encanta eso. Cuando Miguel me dice, cuando Arles me dice, cuando Brandon me dice, yo me siento mejor por una razón. Ustedes son responsables de su educación. Yo nada más soy el mediador. O sea, yo no soy un sabio que lo sabe todo y que voy a desparramar sobre ustedes mis maravillosos conocimientos. No es así. Sobre todo en esta materia es tan amplio y cubre tantos aspectos que, y sí tienes razón, Oscar, he sido desordenado en manejar el programa. Lo reconozco. Y he sido demasiado ambicioso en otros aspectos, también lo reconozco. Pero es que el problema es que a mí el aula virtual me preocupa, porque si yo estoy en contacto con algunos estudiantes verbalmente, como lo hemos estado, pero a mí lo que me preocupa no son los que participan todas las sesiones. A mí lo que me preocupan son los que no participan, porque ¿cómo están? Porque cuando están en clase siquiera les miro las caras, pero cuando estamos en virtual ni las caras les miro. Entonces yo agradezco las participaciones. Miren, este mundo que está gobernado por lo que se llama la sociedad del conocimiento es un mundo que nos lleva a nosotros, a los maestros, en principio a ser humildes, a respetar su opinión, a respetar sus posiciones, y por eso tenemos estas partes en las sesiones de llegar a acuerdos, que es lo que estamos haciendo. Sobre todo porque, en primer lugar, repito, yo no soy sabio en esta materia. Yo he dado esta materia en otros, pero hay muchas personas en el país más calificadas que yo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando un abogado pierde el miedo, que es lo que yo estoy incentivando ahora,
Cuando un estudiante, futuro abogado, tiene el valor de disentir con el profesor, estamos rompiendo un esquema que tiene 8 siglos. El famoso Magister Dixit. El maestro lo dice y se acabó. Para ti, Oscar, te voy a decir 2 cosas. Una gran maestra catalana me enseñó a mí que dice, me encantaba la señora, decía, bueno, los programas son para saltárselos, ¿verdad? Era una maestra muy, muy avesada, muy valiente y sabía mucho su materia. Entonces, el programa es un índice que nos dan los entes administrativos y que obedecen a ciertas situaciones, a veces a ciertas mentalidades, pero que el profesor, con aquello que dice la Constitución de nuestra libertad de cátedra, puede adelantarse, puede alterarse, puede enfatizar, eso es lo que tenemos. Pero al oído de todos, estoy muy contento, sumamente feliz de la posición de Miguel, muy valiente y muy puntual, me encanta. Lo de Arles, lo de ti, Oscar, porque el problema, que en principio es la nota que se saca, pero tú dijiste algo, que aprendí, porque cuando uno se va de una materia, ¿qué le dejó? Y allí sí está el punto. Entonces, yo muy, pero muy agradecido, muy contento por ustedes. Espero que mantengan esa posición, que cuesta un poquito más en lo presencial, pero que hay que mantener porque hay muchos profesores que se les imagina saber qué cosa. Y en esta sociedad del conocimiento, perdónenme, que alguien lo sepa todo. Había un señor en el siglo XV, creo que era en Italia, que se llamaba Pico de la Mirandola, que era tan engreído que decía, háganme cualquier pregunta que le voy a contestar. Chica, eso es prácticamente imposible e increíble. Entonces, sí, reconozco la participación muy valiente de Miguel, la agradezco sobremanera, la de Arles también, porque a veces me equivoco yo y a veces el problema puede tener fallas. Ustedes no olviden que los sistemas informáticos trabajan con energía y a veces estos animales tienen un bajón y como es un sistema binario, se van por donde no debe de ser y ya hemos tenido fallas del sistema. O sea, reconozco las mías, pero también las puede tener el sistema. Estoy muy agradecido. Entonces, las clases que he estado dando están bien. Porque si ustedes tienen el valor de decir que no están de acuerdo y me puntualizan, como lo hizo muy bien Miguel o como me lo está diciendo Oscar, yo sumamente agradecido, yo estoy mutando como profesor y esto me da pie para pensar que voy bien, tanto en la metodología como en la confianza, como en la apertura. Esta es una clase abierta, es una clase democrática. Yo les voy a decir, he leído libros que dicen el poder en el aula. O sea, el profesor se convierte en un ente todopoderoso. Eso es lo que se trata de romper. Entonces, muy agradecido por lo que me ha dicho, voy a corregir, voy a revisar, espero que me ponga la lista. Walter, por favor. Doctor, yo quería decirle pues que admiro mucho lo que usted pues participa con nosotros, con sus alumnos, de poder estar siempre atento a lo que nosotros pues les ponemos, a lo que nosotros creemos. Y yo le doy las gracias porque hay otros maestros que no son abiertos, así como usted nos está dando la confianza para que nosotros podamos pues exponer lo que creemos, lo que sentimos, de lo que estamos aprendiendo. Y le digo, pues, usted dijo en ciclos pasados que usted no era así. Y yo digo, wow, cómo ha cambiado el doctor. O sea, la metodología de enseñanza es la que nosotros necesitamos, esa confianza que usted nos da hacia sus alumnos como nosotros. De mi parte, muchas gracias, doctor, por esa confianza. Gracias.
Y entonces, para finalizar esta sesión en la parte temática, quisiera invitarlos a un foro informal porque ya se dio. Miren, el tema de hoy, como les digo, son los ODS y los ODS son 17. Una pregunta que la dejo en este momento es, ¿cuántos de los 17 nos interesan a nosotros en esta materia? Cuando vean el contenido de qué se trata, van a ver que son varios, en primer lugar. En segundo lugar, la pregunta sería, si tomamos esos ODS como parámetros para el desarrollo sostenible y para poder evaluar el tipo de ambiente que queremos y el tipo de daños que queremos prevenir, entonces puedan ustedes participar en el sentido de mandarme un correo. Primero, lean sobre los ODS, cuántos son, cuántos nos atañen a nosotros y cómo podríamos entender si la legislación está adecuada, porque hoy les hablé del Consejo Nacional, también hay una alianza centroamericana, también está el ministerio, porque ya vamos a entrar a las entidades encargadas de todo esto, porque el criterio mío es un criterio, como ya se sabe, yo lo he dicho, es un criterio subjetivo, pero ustedes son más frescos y a ustedes les toca vivir más esto. Yo ya casi estoy por irme de este planeta, en cambio a ustedes les toca vivir buen rato, no sé cuántos COVID-19 les va a tocar, a mí quizás este primero y último. Entonces, quisiera, repito, que lean sobre ODS, que miren cuántos nos atañen, que puntualicen y que vean a quién de los agentes, a la Alianza Regional, al Consejo Nacional, al Ministerio, o incluso hoy estaba viendo la Constitución, al Consejo de Ministros, a quién le tocará esa misión, porque es, y yo sí vuelvo a tomar la palabra del doctor, miren, si ustedes miran las casas en las que ustedes están viviendo, les voy a hacer la comparación. Yo tengo una lavadora aquí, una lavadora que le meto el montón de ropa, detergente y lava la ropa. Lo que hago yo es sacarla y tenderla. Yo tengo un microondas, que es una maravilla cómo calienta las cosas. Tengo un horno común. Tengo una arrocera. Una licuadora. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando que esto es desarrollo. Estoy hablando de que toda esta tecnología al servicio de las actividades domésticas, por supuesto que nos ahorran trabajo, que nos ahorran tiempo, energías, pero, y ahí es donde están las dos palabras, ¿verdad? Y nosotros aquí en América Latina, con todas nuestras limitantes, ¿cómo podemos hablar de desarrollo sostenible? Y como dice el doctor, citando su palabra, desarrollo razonable. Esa es la idea que quiero, si la pueden trabajar, para que lean un poco y que sobre todo tengan posiciones. No tengo yo que imponerme porque no es esa la idea, sino que lleguemos aquí platicando democráticamente a cosas lógicas, a cosas de sentido común, a cosas realistas y también partiendo de un ambiente limitado en todo sentido. Y repito, muy agradecido a todos los que participan, a todos los muy valientes. Es fantástico y uno necesita humildad para estar preparado y para valorar en lo que se merecen sus participaciones que como les digo, estamos rompiendo un paradigma de 8 siglos.
que hay que romperlo porque ya estamos en el posmodernismo y esta es otra época, ¿verdad? Y es necesario que se rompan las viejas trabas y se dejen los viejos lastres que nos ayudan ahora para avanzar. Bien. ¿Más participaciones? Yo solo quería consultarle el reglamento porque el que publiqué es el de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado. No sé si era ese o no, Brian. Es el reglamento interior del órgano ejecutivo. Va, espérame, lo voy a apuntar entonces. Licenciado, buenas noches. Gracias. Buenas noches, Miguel. Sí, solo quería consultarle si estos objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, son los que contiene el criterio de la CEPAL. Pues fíjese que puntualmente no le podría decir, pero deben de ser, porque la Organización Mundial, las Naciones Unidas lo ha tirado a todo el mundo. Yo creo que todos deberemos de estar en sintonía con eso. Y la CEPAL, que es la Secretaría para América Latina, debe estar en esa sintonía. No lo he visto, pero debe estar. Gracias, Miguel, gracias. Muy bien, a usted, gracias. Entonces, ¿te quedó claro, Brian? Sí, licenciado, claro. Y te voy a decir el objetivo, ¿por qué? Porque en el reglamento interior del órgano ejecutivo es uno de los modos como se crean los ministerios y se les asignan funciones. Entonces, de acuerdo a los ODS, vamos a ver cuántos ministerios, además de los que señala el programa, que son los de salud, medio ambiente y agricultura, que nos pueden ayudar en los ODS que nos competan a nosotros en esta asignatura. Entonces, ese es el sentido de que te deje ese reglamento interior del órgano ejecutivo. Ok. Perfecto. Gracias. Vamos a ver qué más. Perdone, licenciado, solo una sugerencia. Diga. Es que el presidente Nayib Bukele en los últimos meses ha estado reformando bastante seguido ese reglamento. Entonces, como sugerencia al compañero, que lo busque en el sitio de jurisprudencia.gov, porque ahí lo actualizan, porque sí le ha dado como 6 o 7 reformas el presidente Bukele. Sí, muchas gracias, compañero. Bueno, igual tradicionalmente lo busco en la página de la Asamblea, pero le tomaré la consideración. A ver dónde aparece más actualizado según las reformas y las fechas cronológicas. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy agradecido este día. Ok. Entonces, con todas sus sugerencias, y me quedo con una petición. Pónganme en el tablón, por favor, para cubrir esa mi omisión de los nombres con los correos y para que empiece a revisar exhaustivamente los resultados y les presento una posición el jueves de los exámenes y las notas. ¿Ok? Está bien, doctor. Está bien, licenciado, está bien. Perfecto, licenciado, gracias. Los agradeceré. Bien, bien. Ok. Bueno, si quieren, vamos a descansar un poquito hoy. Licenciado, solo quiero comentarle algo con respecto a lo de los correos y los nombres. Ya están publicados en el tablón y se le mandó a su correo. Ahora bien, algunos compañeros todavía no lo habían enviado cuando se le hizo llegar a usted los correos. Entonces, le quería consultar como secretariado. Queríamos ver si volvíamos a reenviárselos para poder agregar a los compañeros que todavía no habían sido agregados cuando se los enviamos a usted. No sé si nos da el tiempo para poder reenviarle los archivos. Sí, se los doy porque yo necesito todos. Es que hicieron 47 el examen y como hay gente que tiene una situación administrativa un poco complicada,
Entonces a mí me han dado órdenes de que los tenga todos y si no están en lista, pues los tenga guardados ahí cuando solucione sus problemas. Así que sí, les doy tiempo para que la actualicen, no hay problema, no hay problema. Yo estoy necesitado de una lista completa. Muy bien, Lick. Entonces solo vamos a agregar los que hacen falta y con gusto se los mandamos en el transcurso de la noche. Muchas gracias, muchas gracias. Molto Bueno, a agradecido. usted. Gracias. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Brian. Muchas gracias siempre. Muchas gracias por la clase, licenciado. Buenas Muchas noches. gracias, chicos y chicas. Noche, Un gustazo estar con ustedes. Buenas noches, Lick. Buenas noches, feliz noche. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Miguel. Licenciado, feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Walter.